Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. El tema de esta hora le he titulado Dios nos ha dado una visión para ser de bendición y no causar división. Dios nos ha dado una visión para ser de bendición y no causar división. ¿Por qué traigo este tema? Porque el Señor a los antiguos le dio siempre una visión de lo que Él iba a hacer con ellos. Amén. El Señor le dijo a Abraham que sería de bendición. Pero cuando le dice de bendición, le dice que sería de bendición cuando le dio una visión. ¿Cuál fue la visión? Que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra, que de Él se levantaría una generación, amén, como las estrellas en el firmamento y como la arena que está a la orilla del mar. Le dio esa visión, amén. Y vemos que esa visión que Dios le dio a Abraham se cumplió, amén, a través de sus descendientes, de Isaac, de Jacob, que después se llamó Israel, amén. O sea que vemos que cuando Dios preña, amén, podríamos decirlo así, a sus siervos con su visión, con su, amén, aleluya, revelación, es para que seamos de bendición, amén. Cuando Dios nos da la visión a nosotros, no es para que nosotros nos sintamos grandes, nos sintamos mejor que otros, nos sintamos mejor o más capacitados que otros. Puede ser que seamos más capacitados que otros, pero no hacer fanfarria de los dones y de las habilidades que Dios nos ha dado, con la que Dios nos ha equipado. Vemos también, amén, en la palabra del Señor a otros hombres de Dios a los cuales Dios les dio una visión. Un ejemplo, Moisés, cuando miró que aquella zarza no se consumía, dijo él: iré yo y veré aquella gran visión. Porque la zarza, dijo él, amén, no se consume, porque las zarzas en el desierto, las zarzas comunes, ardían pero se consumían. Pero esa zarza tenía algo peculiar, y era que no se consumía, ardía y no se consumía. Y cuando Moisés vemos que sube al monte y ve esa zarza ardiendo, de esa zarza salió una voz, amén, la cual era la voz de Dios, alabanzas al Señor, y que le dio una visión. ¿Cuál era la visión? Amén, de liberar al pueblo que había sido ya cautivo por 400 años allá en Egipto, amén. Y con esa visión, amén, él llegó a Egipto y pudo completar, amén, pudo completar la visión de Dios. Y Moisés hasta el día de hoy viene siendo uno de los profetas mayor recordados y de mayor bendición para el pueblo de Israel. O sea que cuando Dios nos da una visión, amén, el propósito de Dios no es exaltar nuestro nombre, amén, aleluya, o exaltar nuestro ego, o no es para que nosotros nos enorgullezcamos y podamos decir en nuestro corazón, o tal vez transmitirlo a otros, que nosotros somos los hombres, que nosotros somos los más capacitados, que sin nosotros, amén, que no hay alguien como nosotros, que solamente nosotros podemos llevar a cabo eso que se nos demandó, se nos delegó, amén. Y podemos ver, amén, alabanza al Señor, que los verdaderos hombres de Dios, cuando Dios les da visión, su visión, amén, llegaron a ser hombres de bendición, amén. Otro de los nombres que la Biblia me habla, un ejemplo, Nehemías, amén, que Dios le dio una visión. ¿Cuál era la visión que Dios le dio? Amén, una visión de carga, ir a reconstruir, ir a reedificar los muros que se habían caído de Jerusalén, amén. Y dice la palabra, amén, que él llegó a Jerusalén, amén, rodeó la ciudad, vio el estado, amén, y la visión que él tenía en su corazón, que Dios le había dado, es que aquellos muros que se miraba imposible humanamente volver a levantarlos porque el escombro era mucho, dice la palabra, amén, se llevó a cabo esa labor, amén. Y Nehemías se conoce como el reconstructor, el reedificador. Llegó a ser de bendición, amén,
para el pueblo de Israel, porque también hizo otras reformas. Amén. Nehemías también, la visión que Dios le dio de reconstruir el templo. Amén. Que Nabucodonosor un tiempo atrás había, amén, quemado e incendiado, había destruido. Amén. Y vemos, amén, que él reinstauró el culto de nuevo al Señor. Amén. Esdras, el escriba, como dice la palabra, alabanza al Señor. De nuevo, también Esdras llevó al pueblo a través de esa visión a que se volviera la palabra. Amén. A que el pueblo volviera a darle la importancia a la palabra de Dios. Alabanzas al que vive para siempre. O sea, si vamos a la palabra del Señor, podemos ver muchísimos casos de hombres, amén, a los cuales Dios los llenó de su visión, los preñó de su visión y llegaron a ser hombres de bendición. Amén. Hay otros a los cuales, amén, la visión de Dios, amén, en vez de producir en ellos bendición, no solamente para ellos mismos, sino de bendición para otros, lo que causó en ellos, amén, esa visión, amén, a causa del descuido, esa visión que Dios les dio, amén, fue su misma perdición, porque en vez de sentirse, amén, inmerecedores y también nada más un instrumento de esa visión que Dios les había dado, se creyeron los dueños de la visión. Y la visión, amén, no es de nosotros. La visión de Dios tiene un dueño. ¿Quién es el dueño de la visión de Dios? El mismo Dios. Y cuando nosotros perdemos ese norte, cuando nosotros perdemos esa perspectiva de que la visión es de Dios y no de nosotros, y que la visión es para ser de bendición, la visión va a dejar de ser visión, y esa visión, en vez de causar bendición, parece un trabalengua, traerá división. Amén. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nos adueñamos de la visión de Dios, cuando nos robamos la visión de Dios, causaremos división. Amén. Un ejemplo, amén, el mismo Salomón. Amén. Salomón, vemos que Dios le da una visión. ¿Cuál era la visión? De llevar el reino de Israel a lo más alto. Y vemos que sucedió. El reino de Israel llegó a lo más alto. Pero Salomón, amén, a causa de su descuido, amén, no cuidó esa visión que Dios le había dado, sino que comenzó a hacer cosas que no agradaban a Dios. Amén. ¿Y qué causó en el reino? Causó división. Amén. Porque cuando nosotros, amén, nos descuidamos, la visión de Dios la tomaremos como nuestra. Amén. ¿Y qué causó en el reino? Que se dividió el reino en el reino del norte, amén, y el reino del sur. Amén. El reino del sur, amén, lo tomó su hijo Roboam, y el reino del norte, recuerde que el primer rey del reino del norte fue Jeroboam. Y eso trajo desgracia sobre toda la nación, amén, de Israel. Amén. Porque hay un dicho que dice: divide y vencerás. Y esta división ocasionó que la nación de Israel como un todo quedara debilitada, y que el enemigo pudiera venir y muchas veces hacerle pasar tristezas y dolor al pueblo de Israel. Amén. Que había quedado dividido en dos naciones: Judá, el reino del sur, y Israel, el reino del norte, cuya capital era Samaria. También cuando nuestra visión, amén, la visión que Dios nos ha dado, no la tomamos para ser de bendición a otros, amén, la división será el resultado de eso. Usted puede ver, amén, en la palabra, hombres de Dios, amén, que cambiaron la visión de Dios y dividieron, amén, un país, dividieron, amén, su misma casa. Vemos que Saúl,
la visión que que recibió de Dios, que era el primer rey de Israel. Y la visión era, amén, aleluya, que aunque viviera un rey, el rey siempre, sobre ese rey sería Jehová. Y Saúl perdió el norte. Amén. ¿Y qué pasó con Saúl? Amén. Al no captar y llevar a cabo la visión que Dios le había dado para ser un rey de bendición para toda Israel, le dividió su familia. Amén. ¿Por qué? Porque vemos una familia, amén, que apoyaba al rey y parte de la otra familia que no apoyaba al rey. Amén. Por ejemplo, Saúl tenía la familia dividida, Jonatán. Amén. Saúl quería matar a David. Amén. Pero Jonatán, su hijo, no estaba de acuerdo. Amén. A causa de ese egoísmo, de sentirse el hombre más alto que había en Israel, el hombre con hombros más arriba que todos, hizo que su familia se le dividiera, y en aquella batalla allá en el monte Gilboa, él perdió toda su familia. La mayoría de su familia, de la familia de Saúl, cayó muerta por un hombre que hizo de la visión de Dios, a causa de su descuido, una división. Amén. Así es que en esta hora, mi amado hermano, mi amado amigo, cuida la visión que Dios te ha dado. No es la visión tuya, es la visión de Dios. Y cuando hay un dicho que dice que nosotros tenemos que aprender a cuidar más lo ajeno que lo nuestro. Amén. Y todo lo que Dios nos ha dado a nosotros es de Él, aunque nos lo ha dado a nosotros para administrar, para ser mayordomos. Amén. Dice la palabra que nosotros somos administradores, amén, de los misterios de Dios. A nosotros, amén, podemos decir a nosotros, o al liderazgo de esta obra, Dios le dio, amén, una visión, y la visión era alcanzando los estados que faltan, y Visión USA, y por la gracia y misericordia de Dios pudimos llegar a los 50 estados de esta nación hermosa, Estados Unidos. Pero qué triste, amén, que esa visión se le puso por nombre Visión USA. Amén. Pero a causa del descuido de algunos, lamentablemente, amén, aunque fue Visión USA, después algunos la hicieron no Visión USA, sino División USA. ¿Por qué? ¿Cuándo se convierte la visión en división? A causa del descuido de algunos, amén, que dejamos de buscar los intereses de Dios y comenzamos, amén, a buscar nuestros intereses personales. Y cuando nosotros buscamos nuestros intereses personales con la visión que Dios nos ha dado y hacemos de la visión de Dios un interés personal, no seremos de bendición, sino que causaremos división, causaremos daño. Lamentablemente, amén, cuando hay descuido en Dios, en nuestras vidas, no seremos de bendición. Seremos un instrumento de división. Seremos instrumentos de discordia. Así es que en esta hora, amado hermano, amado pastor, amado compañero en el ministerio, Dios ha puesto una visión preciosa en tus manos para que seas de bendición y no causes división. Así es que yo te dejo con estas palabras. Amén. Cristo viene. Hay que agarrarnos hoy más que nunca del Señor, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Así es que este ha sido mi pequeña disertación en esta preciosa hora. También quiero decirte, amén, que si no te has suscrito a nuestro canal, amén, de Roberto Andino, temas de impacto espiritual, suscríbete para que YouTube, amén, te avise, amén, cuando esté saliendo un nuevo video. Así es que ahora Dios te bendiga y nos veremos si Cristo no ha venido en la próxima. Dios te bendiga.